Conflicto entre Israel y Palestina. Una mirada histórica y actual para entender la guerra. El conflicto entre palestinos e israelíes ha alcanzado niveles de tensión sin precedentes en los últimos años. El pasado 7 de octubre, el ejército israelí respondió con una intensa oleada de ataques en Gaza, después de un sorpresivo asalto coordinado de Hamas, el grupo militante islámico que controla el enclave palestino, que lanzó cientos de misiles y penetró en el sur de Israel. Los enfrentamientos han dejado miles de muertos en ambos bandos, y los analistas consideran que esta escalada es única en su ferocidad. En Buena Pepa respondemos 8 preguntas para que entiendas por qué se pelean israelíes y palestinos. ¿Cómo empezó el conflicto? El conflicto se origina en la tensión histórica entre sionistas judíos y la población árabe en la región de Palestina, una tierra sagrada para musulmanes, judíos y católicos. A principios del siglo XX, el movimiento sionista ganó fuerza debido al antisemitismo en Europa, buscando establecer un Estado judío. La desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial llevó a un mandato británico en Palestina, pero promesas incumplidas y divisiones geopolíticas provocaron enfrentamientos entre árabes y sionistas. La fundación de Israel en 1948 desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí, donde Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron Israel. Esto marcó el comienzo de la Nakba, la catástrofe, para los palestinos. En 1967, la Guerra de los 6 días resultó en una victoria abrumadora de Israel y la captura de territorios palestinos. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía considera la región de Israel como la tierra prometida por Dios. La zona ha sido gobernada por diferentes imperios a lo largo de la historia. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que, 7 décadas después de Cristo, expulsó a los judíos tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo 7 después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, creció la presión internacional para establecer un Estado judío. La ONU aprobó un plan de partición en 1947 que recomendaba la creación de un Estado judío y uno árabe. Sin embargo, los árabes no aceptaron el plan, y un día antes de la expedición del mandato británico en Palestina, Israel declaró su independencia. ¿Por qué hay 2 territorios palestinos? La división de Palestina resulta de la línea de armisticio de 1949, establecida tras la Primera Guerra Árabe-Israelí. Los 2 territorios palestinos son Cisjordania y la Franja de Gaza, con gobiernos diferentes, Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina y Gaza controlada por Hamas. ¿Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las Fuerzas Armadas de Seguridad israelí, la Organización para la Liberación de Palestina en Israel firmarían en 1993 los Acuerdos de Paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina, Hamas, nunca aceptó. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad, sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967. Antes del comienzo de la Guerra de los 6 días,
algo que Israel rechaza. Asentamientos. Son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Los refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son? Depende de quién esté contando. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel. Pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. ¿Es Palestina un país? Palestina tiene estatus de Estado observador no miembro en la ONU, pero aún no es un Estado reconocido universalmente. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU reconoce a Palestina como Estado. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? La relación entre Estados Unidos e Israel se basa en una fuerte influencia pro-Israel en Estados Unidos y la alianza militar. Los palestinos carecen de un apoyo abierto similar por parte de una gran potencia. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Una solución pacífica requeriría compromisos en cuestiones clave, como el reconocimiento mutuo, las fronteras, los asentamientos y los refugiados. Además, la resolución de cuestiones como Jerusalén es esencial para alcanzar una paz duradera. La situación es complicada debido a los hechos consumados en el terreno y a la creciente inestabilidad en la región.